Muy buenas noches. Muy buenas noches, mis amadas hijas del Dios Altísimo. El Señor las bendiga grandemente en esta noche. Hoy tenemos un tiempo muy especial con el Señor, pero como siempre hacemos, vamos a ponerle este tiempo al Señor y vamos a orar. Clary, te vamos a dar el privilegio que abras este tiempo en oración. Bueno, amado Dios y Padre, gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Gracias por permitirnos, Dios de la gloria, a través de esta internet, Señor, Padre, de esta plataforma, Dios del cielo, poder encontrarnos, Señor, cada uno en nuestros hogares, Dios del cielo. Gracias, Señor, te pedimos que nos bendigas en esta noche, Señor. Dios, que preparen nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, y nuestro espíritu conectado contigo, Señor, para escuchar, para atesorar, Señor, en nuestro corazón todo lo que vamos a oír hoy, Señor Dios del cielo. Padre, que todo sea de provecho para nuestro crecimiento, para que nosotras como mujeres podamos alcanzar, Dios del cielo, Padre, ese plan que tú tienes para con cada una de nosotras, Señor, que podamos dejar atrás todo lo que nos ha impedido crecer, Señor, Padre, fortalecernos en ti, Dios de la gloria, que podamos entender, Señor, cuál es tu perfecta voluntad al permitir todas estas enseñanzas, Dios, que las atesoremos en nuestro corazón, que meditemos en toda la palabra que oigamos, que la apliquemos a nuestra vida, porque esa es la finalidad, Señor, de aprender tu palabra, Dios de la gloria, que podamos crecer, reafirmarnos como mujeres, Señor, como ese vaso frágil, Padre, que tú formaste, Dios, como ayuda idónea para el varón, Señor. Gracias, Padre, por cada una de mis hermanas que se están conectando. Gracias por su vida, las bendigo, Señor. Gracias por la pastora Janet, que siempre dispuesta, Padre, con una sonrisa a darte lo que tú le has dado, Señor, cada día. Gracias, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Todas las hermosas mujeres que están conectadas en Facebook, las que estamos conectadas por Zoom, yo sé que hoy va a ser una noche especial. Bienvenidas a Femeninas en línea con el Señor, en sintonía con el Señor. Después de esta hermosa oración que Clary nos hizo, vamos a adorar. Yo sé que ustedes son mujeres que adoramos y que intercedemos y que somos mujeres conectadas con el Señor. Entonces, donde estamos, vamos a adorar al Señor. Amén. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Señor, hoy queremos, Señor, que tú cambies, Señor, nuestro lamento en danza. Padre, vivimos tiempos, Señor, donde parece que no hay esperanza, donde hay, Padre, tiempos parecen de desesperanza, Señor, pero te pedimos, Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde nuestro corazón, Señor. Y que tu gozo, Señor, el gozo que es un fruto de tu Espíritu Santo, Señor, fluya y nazca en nosotros. Y vamos a adorar, hermanas, adoremos al Señor. No sé si está escuchando esta canción, pero es una canción que es verdad y muchos podemos hablar de eso. Cambiaste. Así es, Señor, tú has desatado, tú quitaste, Señor, el vestido de silicio, Señor, y nos has vestido de gozo. Me rescató, a lo alto me llevó. Tu canto llena mi ser, mi valle nadó. Tú cambiaste mi lamento en danza. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántas dicen que el Señor nos cambió el lamento en danza?
cambiaste mi lamento en danza. Cambiaste. Todo mi dolor. Amén. Dios de gozo, Dios de alegría. Aleluya. Así es como vence Dios en mí. 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 Así es como vence. Así es como vence Dios en mí. Así es como vence Dios en mí. Así es como vence Dios en mí. Como vence Dios en mí. Lamento y danza. Cambiaste. Gozo mi dolor. Mi lamento en danza. ¿Cuántas pueden decir que el Señor cambió nuestro lamento en danza, en baile? ¿Cuántas pueden decir? Amén. Mi lamento en danza. Cambiaste. Gracias, Señor, porque estás cambiando mi lamento en danza. Así es, Señor. Tú has cambiado nuestro lamento en danza, Señor. Tú, Señor, has hecho todo nuevo para nosotros. Y hoy, Señor, queremos ponerte este taller, oh Dios, en tus manos, así como nos oraba Clary delante de tu trono. Oh Dios, para que seas tú, Señor, usando a las mujeres grandemente, Señor. Quiero decirles, mis amadas, que vamos a tener intervención de varias mujeres y estas mujeres, ustedes pueden hacer preguntas, ustedes pueden intervenir, ustedes pueden preguntar. Si alcanzamos a ver unos cuantos ladronzuelos, pues no importa. Si alcanzamos a ver uno, el tema central es que aprendamos. Bueno, vamos a darle paso a nuestra hermana Tatiana, que nos va a hablar del primer ladronzuelo del gozo. Hola, qué rico saludarlas a todas, Dios las bendiga. Vamos a hablar. ¿Cuántos de ustedes han sentido que ha llegado el enemigo alguna vez a su vida a robarles el gozo? Yo lo he sentido. ¿Alguna de ustedes lo ha sentido? ¿Quién lo ha sentido? Amén. Y se siente a diario en diferentes situaciones. Yo quiero que me digan cuál es el ladronzuelo que hoy les quiero compartir. Adivinen, ¿cuál será? Ah, no dicen que saben de varios. ¿Qué les puede La quitar tristeza, el La rencor. tristeza. No. Tiene algo que ver con la tristeza, pero no. Otro. Ya María Paula ya no. Otra. El rencor, el odio, No. la mentira. No. ¿Qué más? ¿Qué Participen. más? Las mamás, las que tienen de pronto mucha carga laboral en el hogar con los hijos. El estrés. Algo Bueno, así. algo así.
algo así. Es que si les doy una pista enseguida lo adivinan. Es característico como de las mujeres. La depresión. No, ese todavía El no. afán. El afán, no. Oye, tengo que La darle... paz. La paz, ¿qué? No, porque la paz no es un ladronzuelo, es todo lo contrario. Lo contrario, puede ser lo contrario a la paz. ¿Qué es lo contrario a la paz? Están calienticas, ¿qué es? ¿Qué es lo contrario a la paz? La intranquilidad. Sí, pero cuando yo tengo este ladronzuelo merodeando, me quita la paz. El desosiego. Ay, me va a tocar dar otra. Oye, hay bastantes ladronzuelos, pastora. Esto va para largo. El miedo. Esto va para largo. Les voy a dar una. Yo sé Tati, que por aquí me están diciendo, Tati, que el estrés, que la ansiedad, que la intranquilidad, que la falta de perdón. Entonces, no sé. Bueno, una falta de perdón, ¿qué produce en un corazón? Chicas. Reina amargura. ¡Eso! ¿Quién lo dijo? ¡Bravo, Betsy! Betsy! ¡Bravo! ¡Eso! Amargura. Hoy ¿Qué pasó? voy a compartirles acerca de la amargura. Y yo quiero que usted vaya a la Biblia. Tati, aunque alguna por aquí en Facebook colocó que la menopausia. Anda, eso nos quita el gozo. Vaya que sí. Y cuando hay bastante calor, sí que nos quita el gozo. Porque sudamos más, las mujeres. Yo quiero que usted me acompañe en su Biblia ahí donde está. Y así como dijo la pastora, vamos a ver de cuántos ladronzuelos podemos hablar hoy. Yo creo que el mío se lleva un poquito de tiempo. Entonces la idea es que aprendamos, ¿sí? Yo sé que ustedes conocen este personaje, pero quiero que me acompañen a la Biblia y vamos a leer en Primera de Samuel 8, 20. ¿Cuál es ese personaje? El personaje es acerca de una de las esposas que tuvo David. Pista, ¿quién será? Primero Samuel, ¿qué? Primera de Samuel 8:20. Es una de las esposas que tuvo David. Y se caracterizó por este ladroncillo que le robó el gozo. Betsabel. No. No. Otra oportunidad, otra chica. Él tuvo muchas concubinas. La hija de Saúl. ¿Quién, Clary? ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo su nombre. Se llamaba Mical. Se llamaba Saúl, Mical. Y con vamos M, a... con M. Dime, Clary. No digo que era con M el nombre, no me acuerdo. Ah, ok. Era con David. Entonces, vamos a enmarcar para hacer la lectura. Mical era una de las hijas que tenía el rey Saúl. Saúl tenía 4 hijos y Mical tenía una hermana mayor. Esa hermana mayor había sido dada en compromiso a David, pero resulta que al final el rey Saúl se la terminó dando a otro hombre. Así que cuando se enteró, y lo vamos a leer, ¿qué dice? Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David y cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la noticia y pensó, se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decirle a David, ahora sí vas a ser mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios. Y ahí empieza a narrar. ¿De qué se enteró David? ¿De qué se enteró Saúl? Que su hija, la menor, Mical, estaba enamorada. De hecho, se dice que Mical es la única mujer en la Biblia, no que se enamoró, sino que profesó el amor por un hombre. Ella lo expresó, tanto que su papá Saúl llegó a oídos de él. Y cuando llegó a oídos de él, si ustedes recuerdan, ellos estaban en una constante lucha, porque Saúl ya sabía que Dios había puesto los ojos en David y le temía por lo que él hacía con los filisteos. Entonces dijo, bueno, no te di esta hija porque la entregué, pero esta está enamorada de ti, ven, ¿la quieres? Y él le dijo, claro. Entonces vamos a empezar a escudriñar y armar como la historia de Mical. ¿Por qué Mical dejó que este ladroncillo del gozo llegara a su vida? Entonces, miren, ella estaba dentro de una situación política y militar y de poder entre su papá,
y entre el hombre que ella amaba. Se dice que el mayor gozo y la mayor pasión que sintió Mical en la vida fue hacia este hombre David. Es decir, es como cuando uno ve a una mujer que realmente está, pues no me quiero acordar de viejos tiempos, cuando esas mujeres están así apasionadas y están desbordadas por un hombre, esa era Mical, esa era la pasión, el gozo, la alegría, o sea, ella por David hacía cualquier cosa. Y de eso se aprovechó su papá en la parte política y para bajar sus temores. Aquí vamos a ir hablando de varios temas. Sí, está bien que espiritualmente Saúl era atormentado por espíritus y años atrás David tocaba su arpa para calmarlo. Psicológicamente, él era un hombre neurótico y tenía episodios de paranoia. Es decir, que no era solamente algo espiritual, también era psicológico, porque aún en momentos que David no lo perseguía, de hecho él no lo perseguía, y cuando lo tuvo en sus manos para matarlo, no lo hizo. Entonces, era el temor frente al poder que sentía Saúl frente a David. Entonces, eso lo llevó a que Mical tuvo un papá que era, ¿qué? Con delirios de paranoia, y era bien neurótico. Ustedes se pueden imaginar el carácter de ese hombre. Entonces, Mical creció o vivió en un palacio, pero con un papá con estas características. 2, Mical fue una mujer que al su papá darse cuenta del amor por David que hizo, se aprovechó de esta situación. Y David quería, porque usted sigue leyendo ese texto y dice que David se sentía indigno de poder pertenecer a la familia del rey. Cuando le hacen esa propuesta, él dice, bueno, ¿la quieres? Bueno, yo soy indigno, ¿qué vamos a hacer? Y continúan ahí en el texto. Dice, tráeme 100 prepucios de filisteos y te doy a mi hija Mical en matrimonio. ¿Y saben qué hizo? No solamente trajo 100, trajo 200. Es decir, que el temor del rey Saúl se incrementó. Así que la disputa entre David y Saúl fue mayor. ¿Pero por qué? Por los temores que sintió el papá de Mical. ¿A dónde vamos? Es importante que sepamos estas cosas porque eso influye en la amargura de Mical. Cuando uno tiene amargura, y vamos a tocar los 3 ámbitos, lo que es bíblico, lo que es espiritual y lo que es psicológico. Cuando una persona tiene amargura, y ahorita vamos a hablar de la raíz de amargura, es una persona que tiene el corazón dividido. Por lo general, la amargura se da cuando existe el amor y el odio al mismo tiempo. Y hay momentos de amor y hay momentos de odio. Por eso es amargura, porque no se puede disfrutar ese amor a plenitud. ¿Seguimos? Ok. ¿Qué significa Mical? Mical tiene un nombre bien bonito porque dice ¿quién como Dios? Eso significa Mical. ¿Quién como Dios? Pero usted se puede imaginar que siente una mujer cuando ha sido utilizada por su papá. Ella no lo sabía en ese momento. Y hay un episodio cuando a ella le dan. Y vámonos al texto de 2 de Samuel 6, del 16 al 23. Acompáñenme a leerlo en sus Biblias. 2 de Samuel 6, del 16 al 23. Perdón, es el que vamos a leer ahora. Es 2 de Samuel 3, del 12 al 14. Ya ella se la habían dado a David como su esposa. Le había costado a David, ¿verdad? Después que se la dieron, David se fue durante 14 años. Es decir, ella fue abandonada por su esposo. ¿A raíz de qué fue abandonada? Porque resulta que David, el rey Saúl, quiso tenderle una trampa a él y mandó a su mensajero y le dijo, lo vas a capturar y lo vas a matar. Pero como Mical lo adoraba prácticamente, hizo toda una estrategia y permitió que David pudiera saltar por una ventana y ahí huyó. Ese tiempo de fuga le duró 14 años. ¿Y por qué les digo que el corazón estaba dividido? Porque para poder hacer eso y que su papá supiera que ella era a favor de él, ¿saben qué hizo? Mintió. Empezó a decir muchas razones que no eran ciertas para haber ayudado a salir a David. Y dentro de esas razones era cuidar la vida de su padre, cuando en realidad estaba cuidando era la vida de David. Después de eso, llega David y quiere conquistar todo el reino de Israel. Quiere ser el rey de todo Israel, no solamente de una parte. Y para eso tiene como que aliarse con un comandante. Y el comandante, miren lo que le dice. 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 12, dice, entonces Abner,
envió a un mensajero a decirle a David, ¿a quién le pertenece la tierra sino a usted? Haga un pacto conmigo y yo apoyaré para hacer que todo Israel ponga de su parte. Muy bien, respondió David, haré un pacto contigo, pero con esta condición. Cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, la hija de Saúl. De lo contrario, no te voy a recibir. Además, David envió unos mensajeros a decirle a Isboset, hijo de Saúl, devuélveme a mi esposa Mical, por la que di a cambio 100 prepucios de los filisteos. ¿Qué vemos ahí? Todo por lo que peleó David lo fue a reconquistar, pero no fue una reconquista de amor. De hecho, David nunca habla ni menciona que se menciona que amó a Mical. Siempre que estaba en la disputa por él o por Mical, era una cuestión de poder frente a su papá o a un territorio para él gobernar. Entonces, imagínense el corazón de esta mujer, que usted sepa que al hombre que usted ama, adora, la única pasión y el único gozo que usted siente es por este hombre. Y este hombre se va, la deja por 14 años, y cuando la pide, no la pide por amor, sino para una transacción y un negocio de poder y político, y poder subir donde él quiere. Es tremendo. Entonces, no solamente su figura paterna en la relación es difícil, porque quiere matar al hombre que ama, sino que el mismo hombre que produce en ella un desapego y empieza a salir la amargura. Perdón, a salir no, a cultivarse la amargura. Es importante que nosotros sepamos cómo surge la amargura como un ladroncillo que viene a nuestra vida a quitarnos el gozo. Primero nosotros recibimos una ofensa, luego esa ofensa se va a convertir en una ira y esa ira nos va a dar, ¿qué? Nos va a generar un odio. Luego de ese odio, la ira nos produce dolor, luego el odio y luego la amargura. Pero hay algo bien importante en eso, y ahí es donde vamos a ir mezclando algunos aspectos. Hay ofensas que te pueden hacer de manera consciente, es decir, la persona lo hace adrede. Hay otras ofensas que se pueden hacer involuntariamente y hay otras ofensas que nosotros como mujeres, en este caso, podemos recibir y son ofensas imaginarias o fantasiosas. Porque recuerden que nosotros vemos la vida de acuerdo a qué, al lente que nosotros usemos y a la forma en que nosotros tenemos para pensar. Y ahí influye si nosotros nos queremos, si nos amamos, cómo nos sentimos, cómo pensamos del mundo. Por lo general, cuando hay amargura, la amargura es un estado depresivo profundo. Entonces, usted puede decir, a diferencia de lo que ahorita hablaba Betsy, que la depresión era algo propio de las mujeres. Es más común encontrar estadísticas de mujeres, pero también se puede dar en hombres. ¿Cuál es la diferencia entre una depresión y la amargura? Que la depresión es un estado profundo. Perdón, esa es la similitud. Y la amargura es lo mismo, es un estado depresivo profundo. Pero aquí se va a caracterizar por la melancolía, mientras que la depresión va a ser por la tristeza. ¿Y qué es la tristeza? La tristeza son espacios de tiempo donde la persona emocionalmente se puede sentir como con una baja de energía, desmotivación, desinterés por la vida, por hacer proyectos, mientras que en la melancolía usted no lo va a detectar. Entonces es muy posible que usted haya estado con personas cercanas y sean amargas y usted no sepa que son amargas, porque hay dos tipos de personas amargadas. Están aquellos que lo expresan y lo manifiestan y están los que se ponen máscara. Y hay personas que son muy sonrientes, que son muy alegres y son personas que son amargadas. Aunque una característica de la amargura, ¿cuál es? Es una aversión a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ok, vamos a seguir con la historia y luego continuamos con el tema de lo que es la amargura. Y bueno, no hemos definido qué es amargura. Para ustedes, ¿qué es amargura? Cuando hablamos de una persona amargada. Y ustedes dicen, ella es amargada. Ah, chicas. Que guarda Que todo rencor le en su irrita. corazón. Ah. Que guarda rencor en su corazón. Ay, pero ¿y si lo guarda Maripau? ¿Cómo sabes que es amargada? Porque lo demuestra a través de sus acciones. ¿Con qué cuando habla, cuando se expresa. ¿Cómo son las palabras de esa persona amargada?
La tonalidad cambia. Se nota cuando una persona habla, se nota si te lo está diciendo de una manera, sí, a través de la forma en la que dicen las cosas. O sea, el tono. ¿Y cuál es la forma? ¿Qué sería la forma? De pronto a través de sus expresiones o gestos, o a través de las palabras con las cuales se expresan. Excelente, Mari. La amargura, si nosotros nos vamos al original griego, la palabra amarguras viene del griego pilcria y significa algo pulsante, significa algo perforador. Y en sí la palabra amargura quiere decir amargo, sin sabor. Es como algo cuando tú lo tienes en un estado de desinterés, es un estado vago de desapego, es algo que es como un veneno. Entonces, cuando hay algo pulsante, ¿qué significa? Que para poder hacer daño necesita ¿qué? Oprimir. Y solamente una persona amargada puede oprimir a través de ¿qué? De las palabras. Entonces, el instrumento de la herramienta que usa la persona amargada para infundir su amargura y que brote el veneno, que eso es lo que significa amargado, que al final termina expulsando su veneno, obligatoriamente las palabras. La falta de amor produce amargura. La falta, no es la De falta amor. de amor, el no sentirse amada. El no sentirse amada por una persona produce amargura, porque resulta que las personas amargadas son aquellas personas que depositaron todas sus expectativas, sus sueños, sus deseos, alguna situación que ellas querían realizar en alguien y no se sienten que realizadas y eso las frustra. Entonces empiezan a ver de una manera negativa no solamente esa persona, sino la mayoría de las personas. La amargura tiene una característica y es que la amargura, como una raíz que es, y ahorita vemos el sustento bíblico, es una raíz que va a ser alimentada. ¿Y de qué se va a alimentar? De todo. Por eso usted ve que una persona amargada se irrita por cualquier cosa. No tiene que ser una cosa grande ni significativa. Por lo general, las personas amargadas con cualquier cosa muy irrelevante florece y estalla. ¿Sí? Entonces usted dirá que tiene que ver eso. Porque Tati, por acá hay una pregunta, Tati. Y dice, Maida pregunta, ¿siempre que hay amargura hay odio? Sí, total. Esa es una de las ramificaciones de la amargura. Entonces, como ya Maida nos habló, vámonos al texto bíblico. Vámonos al texto bíblico donde nos habla acerca de la ira. La ira como una de las ramificaciones que tiene la amargura. Vámonos a Efesios 4:30-32. Efesios 4:30-32. Si alguna de ustedes lo encontró, por favor, me puede ayudar. Efesios 4:30 al 32. Dice 31, perdón. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y toda malicia. Pero en Hebreos 12, 14, 15, vamos a buscarlo. Hebreos 12, 14, 15. Hebreos 12, 14, 15. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No, sí. Sí, mirad bien, no sé. ¿Ese qué? Ajá. Y el 15, Clary, porfa. Mirad bien, no seas que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Puede alguien que siente odio estar en paz con su alrededor? Imposible, ¿verdad, Maida? No se puede, porque la persona que siente odio, de hecho los amargados tienen aversión por la gente. Siempre van a excusar una razón, van a buscar una razón para estar mal con el otro. Entonces no van a poder tener la paz de la que habla este texto.
Es importante que nosotros sepamos que el libro de Hebreos se escribió para cristianos. El libro de Hebreos no se escribió para inconversos. Es decir, que cuando el apóstol está hablando a una iglesia, así como nosotros. No está hablando a gente que no conoce de Dios ni que conoce esta palabra. Está hablando a gente como nosotros. Es decir, que dentro del mismo pueblo de Dios, el Señor quiere que nosotros podamos encontrar esas raíces de amargura. Entonces, sí, Mayra, la ira es parte de la amargura. De hecho, es una de las ramificaciones. ¿Cuáles son otras de las ramificaciones? Las que veíamos ahorita, donde estamos en Efesios 4:31. Y dice, quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Yo le hago una pregunta. Cuando usted grita, ¿será que usted es muda? No. Todas están calladitas, ¿verdad? Pues les tengo que decir que para esta palabra el Señor también me habló. A veces es sordo. ¿Ah? A veces es sordo y por eso grita y piensa que otro es sordo también. Exacto. Por eso gritamos. El Señor nos ayuda a acabar con eso. ¿Saben? Les estoy enseñando algo en lo cual yo también debo pulirme, en lo cual Dios sabe que yo no soy perfecta. Y para eso asistimos a la iglesia, ¿verdad? Para poder alcanzar la estatura de Jesús, para poder parecernos a Él. No porque seamos perfectos y prediquemos algo que no practicamos, sino que estamos en el proceso. Entonces, miren todo lo que hay que quitar. Hay que quitar la ira, el enojo, la maledicencia, la malicia y la gritería. Todo eso cuando sale como ramificaciones, ustedes han visto las raíces. ¿Cómo son las raíces, chicas? De pronto, Nata, que tiene a Mate que está pequeñito y le ha tocado llevar plantitas, ¿sí? Una pregunta por acá. ¿Puede que seamos amargados solo en un área de nuestra vida y en el resto no? Lo que pasa es que la amargura surge por algo, en algún área de la vida. Pero esas ramificaciones van a contagiar cualquier área de la vida, cualquiera. Es decir, Mical estaba enojada con David y eso es lo último que vamos a ver. Pero de hecho, ella no solamente expresaba su amargura con David, lo más probable, aunque la Biblia no lo dice, es que fuera con todo su entorno, porque no solamente la amargura nos lleva a que nosotros, imagínense ustedes que nosotros solamente fuéramos amargados con la persona que nos hizo daño, y si la persona se murió, y si la persona no vive cerca o no vive en la ciudad, ¿cómo hacemos? Adivinen quién paga los platos rotos, las personas que tenemos más cerca. Porque es que la amargura se expresa indiferencialmente de la persona. Ella necesita dar fruto. Recuerden que si comparan que la amargura es una raíz y tiene ramificaciones, ¿qué pasa con las raíces? Hacia arriba. Las Salen. Sí, son matas, son árboles, son flores. Bueno, en este caso no son flores. Tienen que mostrarse y la única forma de mostrarse es a través de los actos. ¿Y cuáles serían los actos? Las palabras. Una persona amargada sabe que una de las características, no le gusta ver feliz a la gente. Detesta los espacios donde hay paz, donde hay calma, donde hay orden. Y las personas amargadas, las personas amargadas, hablando coloquialmente, no le encuentran chistes a nada. Son personas totalmente pesimistas en su forma de ser, de hablar. De hecho, son personas muy catastróficas y todo el tiempo están profetizando todas las cosas negativas que les pueden suceder. Aunque el sol esté brillando, para ella está lloviendo, está nublado y va a caer un torrencial aguacero. Te hago una pregunta, Tati. ¿La persona amargada siempre está prevenida? La mayor parte de veces. De hecho, se puede decir que está prevenida y cualquier estímulo la puede hacer reaccionar. Porque es que ella siente la necesidad aquí en su mente de tener que expresar. Porque la persona amargada tiene una cosa, ella se autosabotea y se autoflagela. Y para ella no es suficiente hacerlo con ella, sino que lo tiene que expresar. Ahí es cuando se cumple como el ciclo completo. Y ella llega y satisface su deseo cuando... ¿Ustedes no han echado cantaleta?
¿Cómo se sienten después que echan la cantaleta? Rico, ¿verdad? Uno descansa. No, a ustedes nunca les ha pasado. A mí me ha pasado. Bastante. A uno le pasa. Se Uno siente descansa. como con un fresquito. Uno se siente como, ay, qué rico descansé. Y después arreglar el chicharrón del dolor que causaste en los corazones de quien estaba por ahí, ese es otro tema. Pero uno descansa una tensión que hay aquí. Y esa es la amargura. La amargura busca descansar la tensión que le genera esa frustración del dolor que le hicieron sentir porque no llenaron sus expectativas. Vamos. Vamos bien. ¿Sí respondí, Betsy? Sí. Ok. Es que yo tengo un caso acá y quiero muchas cosas preguntarte. Sí. Bueno, entonces como dicen los grandes programas por el interno, después los casos bien puntuales, y si son muchos. No, yo quería preguntarte que sí, por ejemplo, a los niños que violan, a los niños que son dejados por las mamás, prácticamente se llenan de raíz de amargura, ¿cierto? Sí. Pero ¿saben qué? La amargura tiene muchas características y eso es lo que estamos hablando. Que lo importante o lo valioso que se puede rescatar de la amargura es la interpretación que se le dé a lo que sucedió. Si en el caso que Betsy nos comenta, el niño tiene un acompañamiento con un tutor espiritualmente, psicológicamente, aunque el hecho haya sido traumático y doloroso, algunas ganancias se pueden sacar aunque parezca ilógico que le diga. Se le puede enseñar a él ser más fuerte, más precavido, a cuidarse de formas distintas, aprender a perdonar a pesar de, es decir, se le puede enseñar. El precio es alto, sí, el precio es el dolor y la violencia que sufrió, pero aún así se puede hacer una interpretación desde otro punto de vista, no solo de la pérdida y el dolor. Ok. Continuamos. Sí. La amargura es un pecado. Vámonos a Hebreos 12:15. Quien lo encuentre lo puede leer, porfa. Hebreos 12:15. ¿Qué nos dice? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, soltando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Que la amargura no solamente nos va a perjudicar a nosotros, sino que va a perjudicar a nuestro entorno. ¿Y saben qué? La amargura, cuando yo ahorita les hablaba de los dos tipos de personas amargadas, porque ahí está hablando de contaminar a otros. En estos días leí algo y decía, había dos amigos jugando tenis y estaban haciendo los saques. Y había uno que siempre perdía los saques, siempre las bolas que él eran malas. Y cada que su bola y su saque era malo, él maldecía, era vulgar, le daba una ira y la expresaba. Y el compañero también tenía saques muy errados, pero a él le llamaba la atención que todo el tiempo estaba sonriendo. Y se le acercó y le dijo, ven acá, yo quiero saber por qué tú, a pesar que tienes los saques igual de mal que yo, ¿por qué siempre sonríes? Y llegó y dijo, tal vez yo sonrío y tú lo dices, pero yo quisiera que tú vieras cada que yo escupo cómo queda la grama, se seca y se muere. Entonces es tremendo, porque de todas maneras la amargura está ahí, sigue siendo un veneno, o sea que a través de la ramificación que escojas, de la gritería, la maledicencia, la ira, el enojo, lo expreses de todas maneras. Lo que pasa es que así tú dañas a otro. Y cuando no lo expresas, lo que vas a hacer es que te vas a envenenar tú solito. Esa es la gran... Pati, discúlpame, te hago una pregunta ahora que diste ese ejemplo. Una persona que no tolera las frustraciones y que se frustra muy rápido cuando no puede hacer algo y no lo intenta, sino que inmediatamente se frustra en sí misma y de pronto se desespera o no sabe qué hacer o cómo actuar, ¿tiene raíz de amargura? De pronto puede ser o puede ser por cualquier otra razón. Sí, o sea, de pronto llegar aquí a diagnosticar algo sería atrevido que lo hiciéramos, ¿verdad? Porque de pronto la amargura tiene características de otros cuadros, entonces no vamos a caer en rotular a alguien porque tiene de pronto una característica que no resiste la frustración.
Y eso es lo que debió aprender de muy pequeñita la persona y no lo hizo. Pero no quiere decir que sea amargada, sencillamente no tolera la frustración porque no lo aprendió. Continuamos con Mical. ¿Cómo vamos de tiempo? Faltan 15, pastora. Ay, Sigamos. un tema interesante y que Sí. muchas preguntas que hay que hacer. Una pregunta, ¿puede un niño, o sea, de corta edad, sufrir de raíces de amargura? Difícil pregunta, difícil pregunta. Porque resulta que la amargura se da cuando nosotros ya tenemos la capacidad de evaluar el mundo y dar un criterio de si esto es o no es. Y ellos a esa edad apenas están construyendo sus procesos mentales, cognitivos. Entonces es difícil saber que ya tienen un esquema mental para decir esto es negativo y esto es positivo. Pueden pensar que eso es doloroso, que eso es triste, que es frustrante, pero de ahí a que sea amargura, la amargura por lo general se da ya con el transcurrir del tiempo, porque la amargura necesita ¿qué? ¿Qué necesita? Echar raíces. Fíjense lo que empezamos, la ofensa causa dolor, el dolor causa ira, la ira causa resentimiento y el resentimiento termina en amargura y para eso se necesita. Lo que pasa es que esta niña le mataron a su mamá a los 2 años. Y entonces en ella quedó un vacío muy grande porque no ha encontrado ese amor que ella quiere. Entonces recuerda mucho a su mamá. Y dice, yo me quiero morir. Entonces, por esto te hago esa pregunta. Es posible, Betsy, es posible diagnosticar con amargura es rotularlo, es muy posible, porque es frustrante la situación que vivió y es dolorosa. Entonces tiende a ver, o sea, cómo sacarle ganancia. Pero sí, es posible, habría que mirar como el casito puntual. Eso es lo que pasa en psicología, que aunque parezcan los mismos síntomas, los mismos hechos, cada caso es particular, bien particular. Seguimos con Mical. Amén. Sí. ¿Alguien iba a decir algo más? Bueno, entonces, Por aquí hay preguntas, Tati. ¿qué dicen, pastora? Dice, ¿ser libres de la amargura es decisión propia o es algo de lo que tiene el Señor que liberarnos? Dado a que surgió por algo en el que el corazón del ser humano se hirió. Total. De hecho, la cura, y ahí nos adelantamos, la cura para la amargura es el perdón. Lo único, aún en psicología se da, la cura para la amargura es el perdón. Y hay algo bien lindo. Les voy a contar algo muy, muy, muy personal. Yo estoy en un proceso que, como todas, estamos siempre descubriendo aspectos de nosotros para mejorar. Y yo he llegado al punto de analizar unas cosas y con una información que yo tengo, yo podría decir que hay comportamientos en la vida del ser humano, y es que lo hay porque ya busqué el sustento, donde la amargura inicia en la etapa preverbal. ¿Y cuál es la etapa preverbal? Es la etapa de gestación. Es decir, hay cosas que tú ni yo conocemos, que fueron dadas dentro del vientre cuando nosotros estábamos ahí, que nosotros no sabemos. Porque tú a veces dirás, ¿por qué me comporto así? ¿Por qué reincido en esto? Y estoy luchando con esto y no puedo. ¿Por qué estoy viviendo en la amargura? Entonces, yo quisiera que hiciéramos un paréntesis y vamos a orar un minuto a pedirle al Señor que nos muestre aquellas cosas que ni siquiera nosotros conocemos. De pronto, Mical podía hacer un análisis de su papá, de su esposo, de la situación que vivió. Pero de pronto nosotras hay cosas que son muy internas que ni siquiera nosotras conocemos. Y sería la explicación perfecta. Porque la Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Y solamente hasta que nosotros conocemos las causas del comportamiento de nosotras, podemos llegar y tomar la decisión de perdonar, y es lo único que nos puede libertar de la amargura. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por todas las que estamos aquí en este momento, Señor, congregadas a través de Zoom, y las que nos ven también, y las que lo van a ver, Señor. Yo te pido que allá en el lugar donde está cada una de estas mujeres, tú a partir de hoy, Señor, te les reveles en sueños, en visiones,
le hables al oído, Señor, nos muestres, Espíritu Santo, el pensamiento del Padre a nosotros y que nosotros podamos aún conocer eso que para la parte consciente no sabemos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido que todo aquello que quedó consignado en los vientres de nuestras madres cuando nos estaban gestando, Señor, y que tal vez causaron que haya raíces de amargura ahora adulta. Yo te pido, Señor, que tú lo descubras, que tú lo reveles, que tú lo muestres y que nosotros podamos entenderlos con la madurez, Señor, y la misericordia de la cual nosotros también hemos sido beneficiadas por ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esperemos que dentro de 8 días, yo sé. Ay, sigamos con este tema, muy interesante. Yo sé Quedaron preguntas, muchas preguntas, sí. Sí. Quiero una última. ¿Qué tiene que ver el carácter? A veces lo confundimos, el carácter con la raíz de amargura. Tiene que ver mucho, porque si nosotros recordamos, el temperamento es lo que nosotros traemos genéticamente, ¿cierto? Sí. Es lo que heredamos de los papás, de los abuelos más que todo, pero el carácter es aquello que nosotros vamos moldeando. Entonces la amargura, con todas sus ramificaciones, ¿qué es lo que hace? Es la forma en que el carácter se expresa. Entonces sí tiene mucho que ver. Si una persona es amargada, su carácter va a ser como amargado. No le va a gustar estar con la gente, todo le va a parecer espantoso, nada le gusta, es insatisfecho. Y aprovechando que hacen esa pregunta, yo quiero darles algunas características de cómo son las personas amargadas. Dice que las personas amargadas siempre están criticando, siempre se están quejando. Si ustedes se dan cuenta, ahora lo último, cuando terminemos con el personaje Mical era ¿qué? Volátil. Mical no pensaba para hablar, ella lo expresaba y lo hacía. Son personas que algunas tienen autoestima baja, son personas que se aferran mucho al pasado, son personas que son sarcásticas, son personas que solo creen que ellas son perfectas o que tienen la verdad absoluta y más nadie. Entonces son como despectivas con las otras personas, como tú no tienes nada que enseñarme, lo que tú haces no es tan bueno como lo que yo hago. Son implacables, es decir, que ellas no solamente son hostiles, sino que después de ellas son cínicas. Entonces son características que nosotros vemos, wow, la amargura tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Así como tiene que ver con una persona que puede sonreír a menudo, puede ver con una persona que puede ser una persona que es explosiva todo el tiempo. De hecho, la ira en el original griego hace referencia a la palabra de la ira, es como tener un trapo caliente ahí en reposo, que en cualquier momento puede explotar. Eso es la ira. Entonces, miren la relación que tiene cuando habla el apóstol de aquello que nosotros no debemos permitir tener en nuestra vida como cristianos. La pregunta para nosotros es, dentro de lo que nosotros hemos visto hoy, ¿tenemos alguna de esas características? Solamente nosotras sabemos si somos o si no somos, o si las tenemos todas o solo algunas. Pero yo creo que el Señor quiere mejorar nuestro carácter. Yo no sé si a usted el Señor le está hablando, pero a mí me habla. Y a mí me dice que debo mejorar todo el tiempo. Y esta es un área en la que yo sé que la mayoría de las mamás debemos mejorar. Porque ¿cuántas tienen hijos de ustedes? Amén, amén. ¿Y cuántas trabajan? ¿Y cuántas tienen que hacer labores del hogar? Y también preocuparse por ellas, como un día como hoy en que expresamos nuestra feminidad. Entonces, todo ese cúmulo de actividades puede producir que nosotros a veces tengamos características de mujeres amargadas. Y se expresa por la cantaleta, se expresa por los gritos, se expresa por las ofensas, porque son ¿qué? Somos punzantes. Somos punzantes. Y cuando nosotros vemos que el otro le hirió, ¿qué sentimos? Nati, un fresquito. Sentimos como, ay, descansé cuando le eché. Entonces, pastora, yo creo que por hoy tenemos el otro martes sigues. Sí, el otro martes sigue con el mismo tema. Es que apenas empezamos a hablar de Mical, sino que le empezamos a dar como las pautas de a dónde vamos a llegar, porque ella era una mujer amargada.
Mical fue una mujer amargada y terminó amargada, a pesar que Mical estuvo cuidando y se hizo cargo de los hijos de su hermana mayor, porque la hermana mayor muere en el último parto. Pero Mical, a pesar que le entregan 5 hijos, ella muere sin poder ella reina en un palacio, pero no puede parir un heredero y cuida a los hijos de la que fue prometida de David en un inicio, que no fue ella. Entonces, miren cuántas razones tiene Mical para ser una mujer amargada. Tiene muchas utilizadas. Pastora. Y son razones muy parecidas a las que nosotras las mujeres por lo general también nos amargamos. No hay diferencia, siempre son las mismas razones. Sí, son muy parecidas porque las mujeres somos muy sensibles. De hecho, las mujeres siempre le damos una interpretación a todo. Los hombres no, los hombres son más prácticos, más básicos. Nosotros todo lo interpretamos, de nada nos olvidamos y todos nos lo tomamos a pecho. Entonces, imagínense ustedes, las heridas pueden ser mucho mayores o más profundas. Por ahí tenemos una manito alzada en el chat de Zoom. Daimis, no sé si Daimis quiera hacer una pregunta. Daimis, ¿estás por ahí? ¿O alguna otra hermana? Una última. Tati, por aquí en Facebook tenemos una pregunta, Tati. ¿Se puede reír mucho, pero tener amargura en el corazón? Sí, yo creo que con el ejemplo que dimos ahorita de los 2 compañeros jugando, no el que maldecía todo el tiempo, sino el otro, yo creo que esa es una respuesta. La amargura no siempre va a envenenar al otro, a veces me autoenvenena. No, mira la pregunta, ¿se puede reír mucho pero tener amargura en el corazón? Sí, porque el reírse es una máscara. El reírse es una máscara. El reírse no siempre va a estar unido al sentimiento que hay aquí. De hecho, usted no sé si se han dado cuenta, yo tuve alguna vez una compañera en el trabajo que en los sepelios se reía. Entonces era muy difícil llevarla a los sepelios, porque uno le decía, ¿cómo te vas a reír? Y me decía, Tatiana, pero es que a mí el dolor me da risa. Yo no puedo ver a la gente que esté llorando a su muerto. El dolor me produce risa. Entonces parece antagónico, pero sucede. Eso tiene que ver de pronto con que son personas que no supieron cómo llegar a que coincidiera el sentimiento con la expresión, sino que son disonantes. Y sí se puede. Una persona amargada puede sonreír todo el tiempo o mucho. Como una forma de defenderse. Una preguntita, Tati. El sentirnos usados, ¿nos lleva a raíz de amargura? Total, y eso fue lo que le pasó a Mical. Usada por Saúl, su papá, y usada por David. Y luego usada por su hermana que le deja a los hijos. O sea, claro que sí. Cuando a ti te usan, tú puedes tener una raíz de amargura. La raíz de amargura tiene que ver con las venganzas. Sí, tiene que ver, pero hay personas que de pronto, sin llegar a la venganza, pueden aún estar amargadas. Es que, ¿qué es lo que forma la amargura? Es la evolución de la ofensa. Miren que cuando termina el tema de la evolución de la ofensa, que termina en amargura, no habla de venganza, habla de un odio que no se supo procesar adecuadamente. Entonces, si yo no suelto el odio, pues obviamente yo me voy a agarrar de la venganza para que ese odio sea más justificado y me dé como un poco de alivio. Ya. Tati, un varón nos pregunta por acá, ¿se puede tener amargura con una sola persona? Es difícil. Yo le quiero preguntar a ese varón, ¿la amargura uno dónde la deposita? Ayúdenle, chicas. ¿Dónde se deposita la amargura en nosotras, en el ser humano? En el corazón. En el corazón. Es una raíz que está en el corazón
Y quiere decir que alguna vez, eso lo deben saber, alguna vez la pastora nos habló y nos saca el corazón y nos lo muestra en icopor y nos lo dibuja. Si hay algo en el corazón, si hay una herida en el corazón no va a funcionar bien. Entonces, no se crea esas invenciones que yo puedo ser solamente amargado con una persona, no. Cualquier cosa muy simple que otra persona te pueda hacer, hace brotar esa llama. Y lo hace a través de ¿qué? De la ira. Es que la expresión de la amargura es la ira, a menos que sea pasivo, que es aquel joven que no dice las cosas, pero seca la grama cada quien. Que es como... que la pregunta es para todas. ¿Quieren el próximo martes seguir con este ladronzuelo que nos roba el gozo? Sí. Claro. Sí. Yo creo que tenemos mucho por preguntar, sobre todo en esas ramificaciones de la amargura, ¿verdad? Porque por lo general las que somos gritonas tendríamos que analizarnos bastante. Sí. Sí. Las que cogemos rabia por todo tenemos que analizarnos bastante. Sí, lastimosamente sí, ¿saben? Yo tenía un concepto muy errado de lo que era la amargura y el Señor me está mostrando que la amargura es la causa de muchos males que nosotros minimizamos en nuestro carácter, minimizamos. El tema de lo que sucede con la amargura es que es muy difícil de detectar. De hecho, si usted le pregunta a alguien, ¿tú eres amargado? Tú vas a decir, yo, ¿cuándo? No sé si a usted le pasa, pero si toda la vida le han dicho que es amargado y usted todavía no se ha dado cuenta, no es la única persona, porque es que no es fácil reconocerlo, porque no es fácil ser consciente de eso, porque uno puede decir, bueno, a mí, yo no soy Mical porque a mí mi marido no me dejó ni tampoco me fue a recuperar por algo, mi papá no era así. Empiezan a justificar por qué no, pero hay muchas razones que pueden dar para eso. Bueno, por aquí te comento, Tati, que casi todas están diciendo que sí, que terminemos con este ladronzuelo que roba nuestro gozo, y es un ladronzuelo tan sutil que se mete es como la cucaracha, se nos mete por cualquier ladito y no podemos como detectarlo, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí debemos continuar y dejar bien aprendido para poderlo detectar, para tener ese discernimiento cuando llegue ese ladronzuelo, no dejarlo entrar a casa, no dejarlo entrar al corazón ni a la mente. Entonces vamos a continuar el próximo martes con este ladronzuelo que quiere robarnos el gozo, y si nos da el tiempo, llegamos con otro ladronzuelo. ¿Les parece? Entonces cierren sus ojitos y vamos a orar. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, oh Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque Señor, tú nos quieres llevar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Tú quieres, oh Dios, que caminemos hacia ti en santidad, y hay cosas que no nos permiten, Señor, porque son raíces que tenemos en nuestro corazón y necesitamos definitivamente, Señor, despojarnos de todos esos vestidos andrajosos, viejos, que no nos permiten lucir el vestido del gozo. Señor, porque tú eres nuestro gozo. Porque si decimos estar pegados a ti, Señor, debemos reflejar ese gozo en nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo. Bendecimos a nuestra hermana Tati, Señor. Dale más, úsala con poder para tu gloria, con muchas mujeres, oh Dios. Y nos vemos el próximo martes en Femeninas en Línea, en sintonía con el Señor. Bendiciones. Dios la bendiga. Bendiciones. Amén.